Venecia, su historia. En aquella época medieval, Venecia es un conglomerado de inquietudes, de pensamiento, de mercancías, que sirven de conexión entre Oriente y Occidente. La Paz Nicéfori, firmada en 803 entre los dos emperadores occidentales y orientales, Carlomagno y Nicéforo I respectivamente. Este le hizo renunciar al primero en su pretensión imperial sobre Veneto, garantizando a los venecianos la soberanía bizantina. No sin cierto retroceso hasta la muerte de Carlomagno en 814, en que Venecia ratificó, incluso con enmiendas ventajosas, que la convirtieron en una república independiente. En el año 812, el Dux Angelo Participacio transfirió la capital de Ducado del Véneto a los islotes de Rialto, en lo que sería Civita Reobalti, y dio inicio a la construcción de su residencia sobre el Canal Grande, una fortaleza de cuyo núcleo original se desarrolló el actual Palacio Ducal, en el mismo año en el que se acuñó la moneda veneciana, el dinar de plata. A partir del año 1000, la situación política de la nueva Civitas Veneciarum parece casi independiente de Bizancio y en perfecto equilibrio de convivencia pacífica con el Imperio Occidente. Venecia también está alejada de los problemas existentes entre el patriarcado de Grado y de Aquilea. Esta situación favorece a la adopción de un modelo independiente. El esplendor comercial de la ciudad, punto de encuentro entre Oriente con Constantinopla a la cabeza y Occidente con Roma y Santiago de Compostela como dos grandes centros de peregrinación, fue definitivo para que los venecianos intentaran ser otro enclave de redención apostólica, y por ello decidieron robar los restos del apóstol para emular a Roma como centro de peregrinación. La historia dice que San Marcos fue el fundador primer obispo de la iglesia de Alejandría en Egipto, con las invasiones bárbaras del siglo IV y V. Las poblaciones de Aquilea y Padua se refugian en la isla de la Laguna Veneta. La leyenda cuenta que San Marcos se dirigía a Aquilea, a Alejandría, cuando una tormenta sorprendió en el mar. La tripulación del barco buscó refugio en la isla de la Laguna, cerca de Rialto, y fueron hospedados por los pescadores de la zona. Se dice que se apareció un ángel y dijo: «Paz en ti, Marcos, mi evangelista, aquí descansará tu cuerpo, y una ciudad que se levantará sobre esta laguna. Te llamará su protector, y por beneficios con lo que se llenará por ti. Te hará grande». Basílica, su espacio. Los restos de San Marcos llegaron a Venecia el 31 de enero de 828, traídos desde Alejandría, Egipto, por mercaderes venecianos que robaron las reliquias para protegerlas. Para evitar la inspección musulmana, ocultaron el cuerpo en cestas de mimbre cubiertas con hojas de repollo y carne de cerdo, logrando transportarlo en barco superando fuertes tormentas. Dos mercaderes venecianos, conocidos como Buono y Rustico, se encargaron del traslado de las reliquias en el año 828 desde Alejandría. A su llegada a Venecia, el cuerpo fue recibido con grandes honores por el dux Justiniano Partecipacio y el obispo Orso.
Mientras se construía la Basílica de San Marcos, los restos permanecieron inicialmente en el Palacio Ducal antes de ser depositados en la nueva iglesia en 832. La llegada de la expedición con las reliquias de San Marcos en 828 desde Alejandría hasta Venecia, traídos por comerciantes en su flota, fue un gran acontecimiento para la ciudad, cuyo ascenso político y económico había comenzado apenas en el siglo anterior. Con este acontecimiento comenzó también la historia de la iglesia de San Marcos, que fue erigida como capilla del Palacio Ducal. A partir de 1807 obtuvo el título de catedral, que la tenía por entonces San Pietro Castello. La iglesia de San Marcos había sido precedida por iglesias más pequeñas. La primera, de Teodoro, entre 828 y 850, se destruyó en un incendio. Solo se puede adivinar la forma que tuvo esta primera construcción basándose en unos pocos restos arqueológicos encontrados. La primera iglesia era ciertamente más pequeña que la de hoy en día y su estructura modificada se convirtió en la cripta actual. Tras el incendio en 967, originado en el Palacio Ducal, se extendió a toda la iglesia destruyendo parte de la misma y sobre estas ruinas servirían de base para la segunda basílica, que sería reemplazada por una nueva, y dado que resultó ser insuficiente para satisfacer las necesidades, por lo que a mediados del siglo XI se tomó la decisión de construir una tercera. Podemos dividir en tres fases esta tercera reconstrucción, unidas a los eventos políticos y vinculadas a los tres dogos de la Serenísima: Domenico Cantarini, Domenico Selvo y Vitale Falier. Domenico Cantarini dio el visto bueno para la construcción en el año 1063 con la colocación de la primera piedra. Domenico Selvo autorizó a partir de 1071 la decoración con mosaicos, cuando la iglesia aún no estaba acabada. Vitale Falier consagró la iglesia y la dedicó a San Marcos el 8 de octubre de 1094. Contrariamente a la tradición arquitectónica de aquella época en Italia y más allá de los Alpes, la nueva Basílica del Dogo no fue construida como una basílica clásica, ni una construcción longitudinal, sino que el modelo es griego en señal de reverencia al emperador bizantino, aliado más importante de los venecianos. El modelo directo, según la ortodoxia oriental, estaba basado en la cruz griega de la Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla, un modelo quincuncial de 5 cúpulas, brazos iguales y cúpula central principal, erigida en tiempos de Justiniano. Fue destruida en el siglo XV y de cuyo aspecto tenemos algunas descripciones antiguas. El edificio de San Marcos de Venecia experimenta, al igual que ocurrió en Santa Sofía de Constantinopla, un reforzamiento de uno de sus ejes este-oeste propio de la tradición clásica grecolatina y luego cristiana católica. El tercer modelo definitivo de San Marcos acusa el reforzamiento de la tectónica del edificio por los problemas de estabilidad ante movimientos sísmicos de los edificios anteriores y crea un sistema de tetrapilos que dan comienzo a cada uno de los 4 brazos, siendo el eje citado el que mayores dimensiones comporta.
Se otorgan a las 3 cúpulas principales, los 3 momentos principales de la ortodoxia cristiana. Primera, profetización de la futura venida de un Salvador. Segunda, ascensión del Señor al cielo después de la pasión, muerte y resurrección. Tercera, Pentecostés como la misión encomendada a sus discípulos de difundir el mensaje por el mundo. Ampliaciones del siglo XIII. Con la conquista de Constantinopla en el 1204, Venecia se convirtió en una pieza importante de la Cuarta Cruzada. El contacto con la arquitectura oriental y el expolio de los venecianos a la capital de Justiniano permitió a la Serenísima ponerse a la par con las principales ciudades. La fachada, ampliada con un atrio o nartes, en la cual se abren 5 pórticos como arcadas ciegas de ladrillo visto con la finalidad de asegurar la estabilidad al edificio después del terremoto de 1117, se revistieron con espléndidas losas y columnas de ricos mármoles entre 1200 y 1600, traídas del saqueo de Constantinopla. Sobre este atrio se crea un terrazo donde se sitúan los 4 caballos de cobre dorado traídos como botín desde el hipódromo de Constantinopla para el duque Enrico Dándolo. Los caballos expuestos en la fachada son copias de los originales que se encuentran en el interior.